Buenos días, hoy iniciamos nuestra 14ª lección de comunicación. Continuaremos viendo algunos temas restantes acerca de la literatura, ¿no? Como habíamos visto las dos sesiones anteriores acerca de temas literarios, habíamos hablado de algunas características de la literatura antigua, habíamos dicho que estaban basadas en mitos, pero que ciertamente también reflejaban las pasiones humanas, el caso de Grecia, el caso de Roma. Y posteriormente hablamos también de la literatura de la Edad Media, ¿no? Posteriormente la literatura renacentista, ¿no? Este espíritu renovador a partir de retomar las formas clásicas, ¿no? Y posteriormente también hablamos de la literatura en el barroco, ¿no? Esta literatura floreciente, exuberante, exagerada en sus formas, ¿no? No solamente en el ámbito de la literatura, sino también en el arte en general. Y posteriormente hablamos del neoclasicismo, ¿no? Como esa corriente literaria que de alguna manera, con el hastío que tenía de la exuberancia de los adornos del barroco, prefirieron volver a las formas clásicas, a formas más sencillas, a formas más simples, y en ese sentido, bueno, pues también quizá influyeron no solamente en la literatura, sino también en el área de la pintura, de la escultura, etcétera, ¿no? Posteriormente hablamos del romanticismo, ¿no? En donde se vuelve de alguna manera a las formas exuberantes, a los relatos largos, a los grandes adjetivos, para describir paisajes, para describir la naturaleza, pero también en cierta medida es importante mencionar que el romanticismo, bueno, pues si bien tiene este estallido de emociones, bueno, pues es también por los cambios a nivel mundial que se estaban generando en ese momento, la independencia de las 13 colonias, el caso de la Revolución Francesa, también por ahí encontraríamos las independencias de los países latinoamericanos, en los que, bueno, pues si bien se vive el romanticismo un poco desfasado con respecto a Europa, ciertamente también hablamos de las obras costumbristas que se generaron a partir de esta corriente romántica, en donde también de alguna manera cabe señalar, también puntualizar, muchas de ellas tienen tintes hasta inclusive de carácter nacionalista. Entonces, por lo tanto, bueno, pues también hemos visto cómo la literatura se ha convertido en un vehículo para afianzar los nacionalismos, para afianzar la cultura, ¿no? Propia de cada país, propia de cada entidad, y cómo también esta literatura, si bien ha dejado por ahí algunos rezagos en el ámbito, digamos, de la vida cotidiana en algunos momentos, en otros momentos también lo ha retomado, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Cuando hablamos del realismo y del naturalismo, bueno, pues también mencionamos cómo dejan por ahí algunas cuestiones de la vida cotidiana en el campo y más bien se enfocan en la ciudad, se enfocan en las emociones, en los aspectos psicológicos y primordialmente todo aquello que podía ser comprobable mediante el método científico. Es importante mencionar que ya cuando finales del siglo XIX, es decir, cuando ya el realismo y el naturalismo de alguna manera ya están empezando a ceder el paso a otras corrientes literarias, que serán en este caso el modernismo y la generación del 98, es importante entender que estas quizá más bien son una extensión de aquellas, ¿no? Es decir, que ya los cortes tajantes, como los que se habían venido dando de literatura antigua, literatura medieval, de ahí a renacentismo, de ahí a barroco y posteriormente neoclásico y romanticismo, y después con realismo y naturalismo, ciertamente a partir del final de estas dos últimas, ya va a haber una línea más de continuidad en el ámbito literario, ya no se va a romper tanto, ya va a haber de alguna manera un mayor punto de cocción entre una y otra corriente literaria. Es decir, los cambios ya no serán tan eclécticos, ya no serán tan abruptos, ¿no? Y bueno, pues con esta introducción, pues vamos a comenzar nuestra 14ª lección. El modernismo y la generación del 98, dice, este periodo de modernismo y generación del 98 se le conoce históricamente como el fin de siglo y tiene lugar los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. En este ámbito, el mundo más bien, ¿qué estaba viviendo? El mundo entero estaba viviendo un auge del imperialismo económico, las grandes naciones europeas industrializadas, así como los Estados Unidos y por ahí, en el caso de Asia, el Japón, están en una guerra continua por el control de
materias primas, por el control de mercados comerciales, por explotación de recursos naturales también. Y en este sentido, pues la literatura también será un reflejo de esta situación, ¿no? Es decir, los autores del modernismo y de la generación del 98 empezaron a tomar otro tipo de formas, otro tipo de técnicas, no solamente en el ámbito de la literatura, sino también en el ámbito del arte en general, ¿sí? Para poder generar nuevas sensaciones plásticas, nuevas sensaciones visuales, que bueno, pues ayuden, según ellos, a entender o más bien a percibir el mundo que les toca vivir. Hay que tomar en cuenta que también el modernismo le tocará a esta corriente literaria enfrentar el primer gran conflicto bélico mundial, que es la Primera Guerra Mundial, que es el primer conflicto del siglo XX a gran escala, y también por ahí tendremos otros dos eventos importantes que van a influir, si no notablemente, sí de una manera considerable, por lo menos uno de ellos, que serán la Revolución Rusa, ¿no? Con lo cual la Rusia zarista se transformará en una Rusia comunista, en lo que más tarde, a partir de 1921-22, se convertirá en la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y para el caso de América Latina también por ahí encontraremos un conflicto a gran escala que será la Revolución Mexicana, ¿no? Que si bien aparentemente no tiene una trascendencia, por lo menos en ese instante, a causa de la guerra en Europa y a causa de la revolución en Rusia, ciertamente más tarde será una fuerte influencia para otros movimientos de carácter revolucionario en América Latina y que, bueno, por supuesto van a encontrar una cabida dentro de la literatura. Ahora bien, la cosmovisión de los modernistas y de la generación del 98. Bueno, la manera de percibir la realidad en este periodo se da de dos maneras fundamentales, según dos corrientes filosóficas, ¿no? La de Kierkegaard, que consideraba que la fe cristiana, como dice ahí en la pantalla, no puede hallarse por medio de la racionalización, sino con el sentimiento. De igual manera llega el hombre a conocer a Dios después de conocer su interior, ¿no? Es decir, están prácticamente en una negación de la racionalidad que les había dado hasta cierto punto el movimiento naturalista y realista, ¿no? Ahora, en cuanto a Bergson y a Nietzsche, que son otros dos que de alguna manera van a generar la cosmovisión de ese momento, bueno, pues ellos son más vitalistas, es decir, se oponen al racionalismo, la vida es el valor fundamental según ellos, y el hombre puede convertirse en un superhombre, es decir, en el rector de su propio destino. Es por la intuición y no por la razón que obtenemos el conocimiento directo e inmediato de las cosas. En el modernismo el hombre busca un mundo nuevo, moderno, audaz y emprendedor. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que los modernistas, los artistas de ese momento, no solamente literarios, sino de los otros ámbitos artísticos, pues van a buscar o van a tratar de reflejar un mundo en el cual el hombre ya es generador de su propio destino, independientemente a las corrientes realistas y naturalistas que hablan de cuestiones de herencia, cuestiones naturales, cuestiones inclusive de carácter geográfico, ¿no? Los señores del modernismo y de la generación del 98, si bien no tienen una negación sobre eso y aceptan la influencia del ámbito geográfico, del ámbito social, del ámbito económico, ciertamente creen que el hombre puede alcanzar a convertirse en eso, en un superhombre, a partir de dejarse llevar por la voluntad propia, ¿no? Dejando un poquito de lado el racionalismo, aunque por ahí también con la visión de Kierkegaard acerca de Dios, bueno, también encontramos ahí unos puntos, al parecer, no tan encontrados, sino más bien completamente contrarios, ¿no? Las características del arte de la generación del 98 y del modernismo. Se da una renovación a la pintura mediante técnicas impresionistas, la técnica del punteado, por ahí también algunas otras técnicas de uso de color, de uso de formas geométricas, también vamos a encontrarlo en el arte modernista y de generación del 98. Se trata de reflejar la verdad del objeto a través de la impresión que causa en el artista. Es decir, ya no se están fijando tanto en las formas perfectas, ¿no? En los trazos perfectos de la pintura o de la escultura, sino más bien causar una impresión de momento, ¿no? Es decir, y bueno, no solamente eso lo van a hacer en la pintura y en la escultura, sino también se va a ver reflejado en la literatura.
Mayor importancia a la forma que el contenido, así es. Lo que ellos buscan es un impacto momentáneo, un impacto instantáneo, ¿no? Es decir, que la obra deje una marca, no tanto por su contenido de manera general, sino por lo que deja la primera impresión. Musicalidad del lenguaje, en la literatura vamos a encontrar por ahí una cierta musicalidad, van a volver a las formas de coplas. Brillantez sonora y visual, en el caso de las obras pictóricas o escultóricas. Artificialidad, es decir, van a crear ambientes artificiales, no solamente en la literatura, sino también en el arte, ¿no? En las otras corrientes artísticas, y más bien líneas artísticas. Cosmopolitismo, es decir, también viene una influencia de estas grandes ciudades que se están generando como resultado de la modernidad del siglo XX o de la llegada del siglo XX. Por ahí muchos inventos, el automóvil, lo que más tarde será el teléfono, lo que más tarde será la radio. Es decir, todas estas invenciones también van a generar un ambiente de cosmopolitismo, ¿no? Gusto por el lujo y la frivolidad, es decir, van a describir muchas de estas obras, del modernismo por lo menos, ambientes cosmopolitas, cargados de lujo, con cierta frivolidad, ¿no? Es decir, ya no tan costumbristas, ya no tanto enfocándose a los vicios del hombre, como lo habían hecho los realistas y los naturalistas, o bien a historias un poquito más imaginarias, como en el caso de los románticos, ¿no? Es decir, ellos ya van a un aspecto un poquito más superficial que se está formando, ¿no? Es decir, ellos están tratando de llevar a cabo una demostración, una crítica muy fuerte a la frivolidad a causa de la modernidad. Características de la literatura moderna. El modernismo gozó de los principios del Parnaso y del simbolismo y se caracterizó por repudio de lo convencional y lo dogmático, que ya acabamos de hablar de ello, rebeldía contra los convencionalismos sociales, es decir, para los autores modernos, estos convencionalismos como el matrimonio, o bueno, para ellos vistos como el matrimonio, como el que una pareja recién casada debería de tener hijos, se rompen, ¿no? Están en contra de ellos y los critican fuertemente, ¿no? Revalorización de la antigüedad indígena en el caso de los países en los cuales hay población indígena, caso de América Latina, bueno, pues los artistas van a revalorar el pasado indígena, por ahí con algunos asegúnes, ¿no? Habría que tener mucho cuidado cuando hablan ellos del pasado indígena. Afrancesamiento, muchas de estas formas se dan en Francia, ciertamente Francia en ese momento era una capital cultural, evidentemente, y bueno, pues mucho del estilo, de la forma de la escritura o de las demás artes, bueno, pues se verán reflejadas de Francia, ¿no? Cosmopolitismo igualmente, el erotismo como muestra máxima de rebeldía, al cual se oponen en la efusividad religiosa y el misticismo. Es decir, para ellos el erotismo va, o más bien muchas de estas obras van a tener una fuerte carga erótica como sinónimo de libertad, sinónimo de liberación del cuerpo, del alma, y bueno, pues también en la literatura van a encontrar su cabida. El modernismo se inspiró en otras dos escuelas literarias, que es la del Parnaso y la del simbolismo. El parnasianismo instauró el culto a la perfección formal, es decir, ellos van a regresar un poquito a las formas clásicas. El simbolismo persiguió un mundo profundo y sensible, símbolo o reflejo de la realidad existente. Es decir, los parnasistas, por un lado, se van a ir a las formas clásicas, los simbolistas, por otro lado, se van a tratar de introducir al ambiente, al mundo que están viviendo en ese instante. Por parte de los parnasianos se tomaron las siguientes características. ¿Cuáles son? Búsqueda de lo lejano, lo exótico, la antigüedad griega y oriental y la idealización del pasado. Es decir, los parnasianistas en sus obras vamos a encontrar una exaltación, una añoranza por el pasado, en esa relación de que bueno, los tiempos pasados fueron mejores que los presentes, la preocupación de la forma, invención verbal, manejo virtuoso de la lengua, imitación de la versificación griega, medieval y renacentista. ¿Qué es esto? Ellos van a volver a las formas también de la escritura, van a volver al verso medido, van a también tomar algunos aspectos de la literatura medieval, de la literatura renacentista, es decir, van a tratar de cuidar más la forma o el manejo del lenguaje. En cuanto a las características por parte del simbolismo encontramos la espiritualidad y religiosidad, ¿no? Concientización de la muerte, concientización de que tarde o temprano llegará la muerte,
¿no? Y que bueno, hay que disfrutar la vida o hay que vivir la vida o llevar la vida, ¿no? El gusto por lo aristocrático, la altivez y el desdén por lo vulgar. ¿Qué quiere decir esto? Quieren reflejar el mundo que están viviendo, ¿no? Cómo la frivolidad a causa de la modernidad inunda a la sociedad y bueno, también este desdén por lo vulgar, ¿no? Es decir, van a pasar de formas tan prudentes, ¿no? Tan cautelosas para mostrarse, como lo habían venido haciendo todos los demás, a ya exagerar un poquito, inclusive en el lenguaje, ¿no? Ellos ya no van a cuidar tanto el lenguaje como lo venían haciendo bueno, como lo hacían los parnasianistas, sino todo lo contrario, ¿no? Inclusive por ahí se habla de un descuido de las formas lingüísticas. La musicalidad también van a tratar de aprovechar ese otro recurso. La renovación del verso y la prosa, ciertamente sí van a versificar, pero ya no van a ser tan cuidadosos como en el caso de los parnasianistas o de las corrientes anteriores. Y la simbolización, ¿no? Es decir, van a empezar a buscar una conceptualización de los objetos y del objeto con relación al autor, ¿no? Ahora, con respecto a la generación del 98, con respecto a esta generación, a la del 98, representa un renacimiento al fecundarse el pensamiento nacional con el extranjero que lo influye a través de Tolstoy, Nietzsche, Darío, o sea, Rubén Darío, y Verlaine en Francia, ¿no? Lo que resulta un estilo sui generis muy realista o muy refinado. Este es un espíritu de protesta y rebeldía que combate los valores tradicionales y se manifiesta en el abandono de la ampulosidad con el uso de palabras fuertes, áridas y brutales. Es decir, los de la generación del 98 también van a empezar a usar un lenguaje un poco más coloquial, un poco más fuerte. Amor a todo lo auténticamente español es una corriente netamente de España, aunque los latinoamericanos también por ahí se van a empapar un tanto de la generación del 98. El espíritu, el paisaje, los pueblos viejos, el lenguaje, las actitudes. Es decir, van a ser unos grandes promotores los señores del 98 de la cultura hispana, ¿no? Es decir, ellos se están sobreponiendo a toda esta invasión cultural por parte de los nacientes Estados Unidos, o los florecientes más bien Estados Unidos, por parte de Inglaterra, por parte de sus vecinos franceses, ¿no? Y lo que van a hacer es retomar su cultura, afianzarse en ella y sentirse orgullosos de ella, ¿no? Esta es una cualidad de la literatura de la generación del 98. Rehabilitación de los artistas primitivos dándoles nuevos valores, es decir, van a tomar aquellos artistas que reflejaban durante la etapa del siglo español, durante el barroco, durante el neoclásico, van a retomar todos los autores y los van a volver a poner en boga, ¿no? O sea, los van a rehabilitar. Románticos en el sentido de amor a España, vuelvo a lo mismo, es una corriente netamente española, esfuerzo por acercarse a la realidad pretendiendo conocer su tierra palmo a palmo, escribir prosa y poesía pura. Estilo electrizante y desarticulado, logrado a través de cláusulas pequeñas y sueltas, resucitando palabras viejas, empleadas en un lenguaje flexible y fragmentado para rescatar al lector del marasmo en que se encuentra. Es decir, ellos piensan que retomando algunas palabras, algunos léxicos arcaicos o dejados de usar en España, bueno, pues van a sacar de esta maraña de modernidad al lector, ¿no? Homogeneidad de concientización y formación intelectual de la realidad española, cristalizadas a pesar de las diferencias individuales. Es importante tomar en cuenta que la generación del 98 es una generación que va a revivir los valores españoles, que los va a retomar y que se va a sentir orgullosa de ellos, porque en ese momento España pues, está pasando por un mal momento. A finales del siglo XIX ha perdido sus últimas colonias en Hispanoamérica, en el caso de Cuba, el caso de Puerto Rico, y en el caso de Asia ha perdido las Filipinas, ¿no? Es decir, lo último que le quedaba de Imperio España, de ese orgullo nacionalista español, lo acababan de perder frente a los Estados Unidos, frente a esa nación anglosajona, ¿no? Que trae una nueva modernidad y que además en el terreno de lo económico, pues era pujante, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvieron que irse a lo suyo, a lo propio, ¿no? A los pueblos, al carácter coloquial, al lenguaje coloquial, a las costumbres, para hacer de la literatura española una nueva literatura. Los autores, en el caso del Parnaso, en el caso de los autores parnasianistas, tenemos a
Théophile Gautier, a Lecon Leslie y a José María de Heredia, ¿no? El caso de José María de Heredia es interesante porque utiliza fábulas, utiliza relatos costumbristas, ¿no? Para hablar de la España, ¿no? En el caso del simbolismo tenemos a Verlaine, tenemos a Rimbaud y tenemos a Mallarmé. En los post-simbolistas tenemos a Pierre Loti y Anatole France. Y bueno, en el caso de Hispanoamérica, ¿no? Los países hispanoamericanos no se quedaron fuera de este modernismo. Tenemos en Cuba el caso de José Martí, que no solamente es un literato, sino que también fue autor de obra periodística, ¿no? De esta Cuba recién independizada, ¿no? Crítico de la influencia norteamericana sobre la Cuba recién independizada. Y bueno, pues ahí está, ¿no? El pensamiento de Martí quizá es uno de los pensamientos más importantes de la América Latina ya a partir del siglo XX, ¿no? De una América Latina moderna o con pretensiones de entrar a la modernidad. El caso de Nicaragua, Rubén Darío con su obra Azul, ¿no? Que es quizá una de las obras más importantes del modernismo latinoamericano, y quizá no solamente del modernismo latinoamericano, sino del modernismo en general, ¿no? Por ahí los textos poéticos de Darío en Azul, ¿no? En el caso de Colombia, José Asunción Silva, el caso del Uruguay con José Enrique Rodo y Julio Herrera y Reisig, Argentina con Leopoldo Lugones, también por ahí, también Lugones tomando un poquito de algunas características del Martín Fierro, ¿no? Que habíamos comentado la vez pasada, como la poesía, la literatura costumbrista argentina, ¿no? La novela gaucha, el Perú con José Santos Chocano, y en el caso de México, que bueno, no fue la excepción al modernismo, ¿no? Muchos de estos autores modernistas como Manuel José Otón, Salvador Díaz Mirón, Manuel Gutiérrez Nájera, con su novela del tranvía, que está considerada una de las primeras novelas en el ámbito mexicano desde el punto de vista cosmopolita, es decir, que habla de la urbanidad, habla de la ciudad, ¿no? De hecho, el mismo nombre, ¿no? La novela del tranvía. Luis Gonzaga Urbina, por ahí Amado Nerva, Juan José Tablada y su poesía, que también es interesante, y Ramón López Velarde, ¿no? Con su famosa obra acerca de la patria, ¿no? La suave patria, en la cual, bueno, pues es todo un poema acerca de la mexicanidad, ¿no? Pero desde el punto de vista ya moderno, tomando en cuenta que está viviendo una realidad completamente diferente a la que acaban de dejar en el siglo XIX, ¿no? Con un México moderno, un México que independientemente a su revolución, ciertamente ya goza de la modernidad que, bueno, por lo menos hace 20, 30 años no tenía. Luego vamos a hablar del vanguardismo. En el caso del vanguardismo, dice, este periodo abarca la primera mitad del siglo XX, es decir, los autores de la vanguardia son de la primera mitad del XX. Y bueno, el término de la vanguardia se utiliza para asignar a todas aquellas tendencias artísticas que aparecen en la primera mitad de este siglo y que tienen como finalidad oponerse a lo anterior al proponer nuevos conceptos y técnicas. Si bien hay una oposición a la anterior, ciertamente sí van a retomar algunas cosas, van a ser un poquito más revanchistas con respecto a sus antecesores. Eso quizá también es importante mencionarlo con respecto a la literatura vanguardista, ¿no? La cosmovisión de la vanguardia. El hombre de este periodo busca romper con todo lo que se había venido dando anteriormente, es decir, busca entrar en una nueva etapa que no se hubiera visto antes, y todo eso se puede ver o percibir en las características del arte de este periodo. Es decir, buscan un rompimiento, les toca enfrentar esta Primera Guerra Mundial, como ya mencioné hace un momento, les toca una Europa desolada, una Europa devastada, no solamente por la guerra, sino socialmente, es decir, no solamente es la quiebra financiera, la falta de infraestructura económica, sino también, si bien los europeos habían venido guerreando siglo XVIII, siglo XIX, eran guerras muy largas, ¿no? Pero que no habían tenido la capacidad destructiva de lo que tuvo la Primera Guerra Mundial. En este sentido, los vanguardistas, que son los más notables, pues se empezarán a distinguir a partir del final de la Primera Guerra Mundial, buscan romper con todo lo anterior. Ellos consideran que este proceso económico, político, social,
pues bien los ha llevado a un caos, los ha llevado a la vorágine. Esos por lo tanto buscan romper ciertamente desde el punto de vista ideológico con todo lo anterior. ¿Ok? Ahora, características del arte vanguardista. El denominador común a estos diferentes proyectos es la necesidad de buscar nuevas formas de expresión artística y de liberar al hombre de toda traba política, social y religiosa. Es decir, ellos consideran que todo el manejo político, económico, social, religioso, dado antes de la Primera Guerra Mundial, fue lo que los llevó al caos y por lo tanto hay que romper con ello. Entre todas las vanguardias o ismos, las que gozaron de mayor fortuna e incidencia en el continente europeo fueron el expresionismo, el futurismo, el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo. Fueron quizá dentro de la vanguardia las corrientes más importantes. El expresionismo, bueno, pues postula que el arte tiene que ser creado y debe reflejar la realidad reflejada por la subjetividad del artista. Es decir, que no deben de volver a las formas convencionales de expresión, sino que lo que siente el artista, ¿no? Lo que en ese momento el artista quiera proyectar, eso es lo importante. Como lo haga, no importa. Simplemente que refleje la emoción, la emotividad del artista. El futurismo, su objetivo básico es el rechazo al naturalismo, la finalidad del arte es reflejar el movimiento de la realidad, pero de una realidad reconstruida o deformada por el artista expresionista. Su tema central es la adoración de la máquina como instrumento multiplicador de los poderes del hombre. En el caso de los futuristas, bueno, pues ellos, con el caos que habían vivido a causa de la guerra, piensan que los tiempos venideros serán mejores, serán más afortunados, y que esto lo van a lograr gracias a las tecnologías, gracias a las nuevas invenciones. Es decir, ellos ya ven las invenciones como una oportunidad del hombre para ascender, no para volver al caos en el que vivieron durante la guerra. En este sentido también van a rechazar el naturalismo. Ellos sí son unos grandes retractores de la corriente naturalista y de la corriente realista, pero es más bien en este sentido de creer que lo que vendrá será mejor, ¿no? Y bueno, dejar atrás todos esos críticas de los vicios de la modernidad, de la vida citadina, de la vida cosmopolita. Eso en el caso del futurismo. Hay muchísimas representaciones en el ámbito cinematográfico o el cine quizá más bien es una de las primeras representaciones del futurismo. Por ahí hay una película llamada Metrópolis en la cual se refleja el futurismo, ¿no? El caso del cubismo, dice, bueno, pues es la autonomía de la obra de la obra de arte, la cual debe expresar lo esencial de la realidad a través de la simultaneidad. En el caso del cubismo, las obras cubistas, bueno, pues utilizan formas geométricas primordialmente, es en lo que ellos van a basar en buena medida la manera de realizar, ¿no? De realizar sus obras, es con figuras de carácter geométrico. El dadaísmo, proveniente del dada, no pretende dirigirse hacia el futuro, sino que es un punto de llegada a romper con el pasado, es decir, los dadaístas piden romper lo anterior, y bueno, ellos no tienen mucha esperanza en el futuro, ¿no? El dadaísmo conlleva en su seno el nihilismo, la duda, el terrorismo y la muerte, es decir, para los dadaístas simplemente se rompe con el pasado y bueno, pues lo demás puede ser destructivo, ¿sí? Puede venir la muerte, es decir, no son tan optimistas como el caso de los futuristas. El surrealismo, bueno, pues pretende reconstruir, ese es su objetivo. Su objetivo es captar lo esencial de la realidad, entendiendo por tal el inconsciente, es decir, el funcionar del pensamiento sin la presión vigilante de la razón. Esto se parece un poquito más a los modernistas. Se interesa por estudiar los mecanismos del inconsciente porque considera que la expresión de este es la esencia misma del arte. En la pintura se opone al abstraccionismo. Entre sus temas se encuentran los llamados antisentimentales, la crueldad y el amor. ¿Cuáles son las características de la literatura de la vanguardia? Antirrealismo y la autonomía del arte, una poesía muy pura. Irracionalismo, es decir, vamos a encontrar cuestiones irracionales. Ahorita vamos a explicar a qué nos referimos con ello. Abundancia de imágenes sorprendentes por la asociación atrevida e insólita, y la mayor parte de las veces irracional, es decir, puramente emocional. Es decir, ellos lo que buscan es expresar lo que en ese momento sienten, lo que en ese momento les está brindando emociones, aunque desde el punto de vista estético tal vez no sea tan atractivo para todas las personas.
¿ok? Es decir, buscan romper con las formas convencionales de la estética. El irracionalismo afecta a todos los recursos expresivos, comparaciones, metáforas, personificaciones y sinestesias, es decir, usan ese tipo de recursos, ¿no? Experimentación estética, van a experimentar por ahí, van a salirse de la convencionalidad estética que todavía inclusive se mantuvo a pesar de todo en el expresionismo del modernismo. Y bueno, se llega a concebir el poema con un objeto visual, ya no solamente es un objeto que se lee y que expresa emociones, sino que también al verlo impreso debe de dar una emoción, debe de transmitir algo, ¿no? De ahí la importancia de la distribución del espacio, las palabras y las frases. Es muy común en esta obra, en algunas obras vanguardistas, que nosotros al ver el poema impreso, el poema están las palabras acomodadas en versos, formando en algunos casos hasta figuras, ¿no? Un árbol, un pez, un sol, de acuerdo a lo que se esté hablando en el poema, ¿no? De acuerdo a la temática del poema. Propuestas de abolición de los signos de puntuación. Esto quizá haría feliz a muchísimos. Lo que busca algunas de estas corrientes vanguardistas es acabar con los signos de puntuación, con las reglas ortográficas, bueno, pues porque consideran que las las reglas ortográficas, pues son una opresión a la emotividad del artista, ¿no? Entonces por eso hay que romper con ellas. Pero bueno, no se confíen, las reglas ortográficas siguen funcionando, a pesar de estas licencias literarias que se dieron los artistas de la vanguardia. Búsqueda de nuevas formas poéticas, como el verso libre, es decir, ya no utilizan el verso medido, completamente lo desechan. Ideal para transmitir las asociaciones libres. Bueno, hay que hacer un verso libre, ya que tenemos emociones libres, no tenemos emociones encerradas, como según ellos lo venían teniendo todavía los señores del 98. Autores, en el caso de los autores y de las obras, pues tenemos por ahí la Nueva Revista, que es una revista literaria en prosa. Ahí tenemos autores que participaron en ella, como André Guidé, Sidonie Gabriel y Claude Collet. En el neohumanismo, poesía y novela, en esta corriente, tenemos a Paul Claudel, a Marcel Proust, a Jean Moraes y a Jean Giraudoux. En el caso del surrealismo tendremos a André Breton, a Tristan Tzara, a Jean Cocteau y a Louis de Aragón. En el caso de Alemania, esto es importante, porque en el caso de Alemania tenemos el expresionismo a través del drama. Es importante mencionar esto en el caso de los alemanes, porque fueron la nación derrotada durante la Guerra Mundial. Es la nación derrotada, no solamente en el aspecto militar, sino en el aspecto moral y, bueno, evidentemente en el aspecto económico. Es decir, Alemania enfrentó una grave situación económica, social y moral, política, durante la primera década después de la guerra, ¿no? Es decir, estamos hablando que a partir de entre 1919 y quizá hasta llegando al arribo de los nazis al poder, la situación en Alemania era verdaderamente compleja y, bueno, pues autores como Georg Kaiser y Ernst Toller, bueno, pues lo que ellos van a reflejar es ese drama que están viviendo los alemanes, ¿no? Esta reconstrucción de la Alemania. En el caso de los nuevos líricos están Stefan George, Rainer Maria Rilke y Hugo Hofmannsthal. En el caso de la novela tenemos a Hermann Hesse con el lobo estepario, ¿no? Por ahí tenemos a Franz Kafka y a Emil Lusing. En el caso de Kafka, quizá de todos estos que hemos mencionado, junto con Hermann Hesse, es uno de los más conocidos, ¿no? En el caso de Kafka con su metamorfosis, en donde ya no solamente está retratando la vida cotidiana, sino se está yendo a un aspecto un poco más individual de la vida de un burócrata, ¿no? Este burócrata que de llevar una vida tan mediocre termina por convertirse en una cucaracha, ¿no? La literatura contemporánea, pues ahora vamos a hablar de los literatos contemporáneos. En este caso, bueno, pues este periodo a partir de la segunda mitad del siglo XIX se presenta en un ambiente de intranquilidad, protesta y debido a las circunstancias del momento. Es decir, los autores, los literatos contemporáneos, ¿qué les toca vivir? A los contemporáneos, que como dice ahí en la pantalla, son a partir o empiezan a dar presencia de su obra a partir de la segunda mitad del siglo XX, les tocará enfrentar una guerra fría, un periodo de guerra fría, un periodo en el que si bien no hay un conflicto grande como lo fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
ciertamente van a vivir en un mundo de suspenso, ¿no? Esta guerra fría en la cual tuvo algunas válvulas de escape, como la formación del Estado de Israel, la revolución cultural china, la guerra de Corea, Vietnam, formación del muro de Berlín, corrientes contraculturales. Ciertamente el mundo vivía en una gran tensión a causa de la posibilidad de que estallara un conflicto entre las dos grandes potencias, ¿no? Que son los Estados Unidos por un lado, con el pensamiento capitalista, y por el otro lado la Unión Soviética con el pensamiento comunista, ¿no? A causa de ello, bueno, pues muchos de estos artistas, ¿no? No solamente literatos, sino de otro tipo de las demás artes, más bien, bueno, pues también van a buscar en sus respectivas trincheras, bueno, pues retratar, reflejar la realidad que están viviendo a causa de ese clima de tensión proveniente de la Guerra Fría, ¿no? La cosmovisión, el hombre de nuestro tiempo vive más preocupado, quizás, que el hombre de la antigüedad porque sus miedos ya no son a decir lo que siente. Sí, parece que el hombre ya a partir del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, ya no tiene tanto miedo de expresar lo que siente, sino a que si lo dice pueda caer en la desgracia económica o moral. Es decir, más bien ya el hombre ya no tiene temor a decir las cosas, sino las consecuencias que le puede traer decir esas cosas, ¿no? Sienten la necesidad de hacerse dependientes de algún tipo de vicio como una manera de abstraerse u olvidar muchos de los problemas que cada uno como persona acarrea en la vida. Es decir, ante esta sociedad creciente, esta sociedad llena de mayores modernidades, de mayores tecnologías, el hombre, bueno, pues se va a agarrar de algún vicio, de alguna... va a buscar alguna salida, ¿no? En general. Características del arte y la literatura contemporánea. Bueno, pues es difícil precisar las características de la literatura actual, ya que es muy movible, es muy transformable, ya que muchos de estos son continuación de las anteriores, así que para hacer una definición se dividirá en dos tendencias, continuidad y tendencias nuevas. En las tendencias de continuidad, el análisis interno de las motivaciones de los caracteres, como la sexualidad, los complejos y las neurosis, en la manifestación externa de la obra argumento, descripciones, estilo, y los escritores se afilan al realismo, en virtud de que pretenden retratar objetivamente la problemática planeada. Tratan conflictos morales desde el punto de vista psicológico y analizan internamente las motivaciones de los personajes y su influencia en quienes los rodean, sin importar el contenido de la obra o la técnica usada para presentarlos. El humanismo literario se caracteriza por aborda ideas de altruismo y hermandad entre los hombres, especialmente con los débiles, ¿no? Es decir, por ahí las literaturas van a tratar de reflejar la posibilidad de que los hombres en algún momento, bueno, pues regresen a un altruismo perdido, ¿no? Una hermandad perdida a causa de los conflictos bélicos económicos, ¿no? Por ahí tendremos algunas obras, como el caso de William Golding con El Señor de las Moscas, ¿no? En donde está apelando a la humanidad, al altruismo de los hombres a través de niños, ¿no? Bueno, a través de la historia que cuenta con niños. Abandera los movimientos que defienden los derechos civiles y los principios de libertad y justicia, es decir, nuestros autores contemporáneos, muchos de ellos se convertirán en grandes activistas, ¿sí? Dejarán esa vida cosmopolita, snob, que de alguna manera tenían los artistas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para convertirse en actores sociales. Rechaza el capitalismo y favorece el liberalismo económico. Es un liberalismo en el cual hay un mayor reparto de la riqueza, una mejor distribución de la riqueza. Demanda mayores derechos y privilegios para el hombre, es decir, vuelven a esta cuestión de la libertad del hombre, a los privilegios y derechos de tal. Repudia las corruptelas y los beneficios alcanzados a través de cargos de administración pública, es decir, está en contra de la corrupción, primordialmente aquella que se genera en el Estado. Pugna por la revisión de las estrategias económicas y políticas de los estados modernos, es decir, está en contra de los sistemas económicos venidos manejando hasta ese momento, los critica y bueno, pues también en algunos casos propone. Favorece vigorosamente los movimientos tanto pacifistas como ecologistas, es decir, ya no solamente luchan por una igualdad social, por un beneficio social, sino también se habla de la lucha por el beneficio de carácter
de la paz como un beneficio mundial, no como un beneficio individual, y también por las luchas ecologistas. Es decir, ya el problema de la contaminación a nivel mundial en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, ya es presente, ¿no? Inclusive en países como México, ¿no? Ya para la década de los 60 ya se hablaba de problemáticas de carácter ambiental. Tendencias, en el caso de las tendencias nuevas, el tema principal de la obra literaria es el hombre concreto, existiendo con sus situaciones límite y consecuente angustia. El hombre no es parte de la sociedad, sino que esta pertenece al ser del individuo, de manera que lo social se lleva como una carga. Es decir, está el individuo y la sociedad, ¿no? Como algo que el hombre tiene que cargar con ella. La libertad no es una prerrogativa del humano, sino una obligación o una necesidad. El hombre es y será siempre un ente inacabado porque continuamente se está haciendo y con este quehacer de proyecto se enfila hacia la muerte. Es decir, es un rehacerse del hombre que lo único que hace es dirigirse hacia la muerte, ¿no? En el caso de los autores, Francia, tenemos en teatro a Jean Anouilh, Eugène Ionesco. En el caso de la novela francesa tenemos a André Malraux, a François Mauriac y André Malraux también. En la nueva novela tenemos a Alain Robert-Guillet y a Claude Simon. En el caso del existencialismo, que quizás es una de las corrientes más conocidas de la literatura contemporánea, tenemos a Jean-Paul Sartre con su texto La náusea, ¿no? Que habla de estas náuseas que siente un hombre al recordar hechos pasados, al recordar hechos que lo afectan de manera primordial. Por ahí habla de algunos problemas con la sociedad, ¿no? El caso de Albert Camus con su extranjero, que también, ¿no? En este texto del extranjero podemos encontrar eso, ¿no? Un sujeto que realmente vive la vida encarrilado, se va subiendo y bajando prácticamente de una a otra situación, ¿no? En donde ya encontramos una cierta desesperanza, ¿no? Y que bueno, pues cómo va sorteando la vida, ¿no? Únicamente. En el caso de Italia, con la poesía pura, con Giuseppe Urgarenti y Eugenio Montalé y Salvatore Quasimodo, ¿no? Salvatore Quasimodo. En el caso de la narrativa tenemos a Guido Piovone, Alberto Moravia y a Italo Calvino, ¿no? En el caso del boom latinoamericano, ahora hablemos del boom latinoamericano. Hasta hace un momento, casi toda la literatura que habíamos venido presentando, no solamente el día de hoy, sino las sesiones anteriores, pues todas nos remitían al ámbito europeo. Es decir, Europa se había convertido en la medida de la literatura, ¿sí? Es decir, se tomaba como ejemplo de la literatura la europea porque se consideraba que era obra de carácter universal o es considerada obra de carácter universal en el sentido de que se podía adecuar o transmitir emociones en cualquier sociedad, ¿no? Eso es lo que, según los teóricos de la literatura, hacen universal a una obra, ¿no? Que esa obra pueda permear en casi cualquier ambiente social, moral, económico y político. En el caso de la literatura latinoamericana, es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se considera que ha alcanzado ese nivel. Anteriormente había mencionado algunas obras de la literatura latinoamericana, pero muchas de ellas habían sido catalogadas como obras de carácter costumbrista, ¿sí? Obras muy locales. Ese es quizá el problema que había tenido la literatura de América Latina. Será, bueno, pues hasta mediados del siglo XX, cuando los autores latinoamericanos crearán obras ya de mayor carácter universal y por ello es que iniciará el llamado boom latinoamericano. Dice, este periodo del boom latinoamericano sorprendió al mundo occidental cuando se leyeron las obras de Juan Rulfo, ¿no? Su famoso Llano en Llamas o Pedro Páramo, el caso también de Fuentes, de Carlos Fuentes, de Cortázar, ¿no? Con Rayuela, de Paz, Octavio Paz, ¿no? Con Las Trampas de la Fe, y demás obras, El Laberinto de la Soledad, ¿no? El caso de Vargas Llosa, por ahí con La Fiesta del Chivo y algunas otras obras importantes, el caso de Carpentier, García Márquez, ¿no? Con Su amor en los tiempos del cólera, ¿no? O Los 100 años de soledad, que quizás es la novela que lo va
mandar a la fama, lo va a llevar a la fama. Y bueno, descubrieron la Universidad de la Literatura de América, ¿sí? Es decir, la literatura latinoamericana no había sido contemplada en esa universalidad, muy al contrario, la literatura norteamericana sí lo había sido con La Generación Perdida en los Estados Unidos, el caso de Hemingway, el caso de también por ahí también de algunos otros autores norteamericanos, ¿no? Que bueno, muchos de ellos pues, habían sido reconocidos, habían sido considerados en Europa, ciertamente los latinoamericanos no lo habían logrado. La cosmovisión de los latinoamericanos, ¿cuál es? Este movimiento, que más que literario fue revelación, escribir acerca de movimientos que antes se mencionan, retomando el romanticismo, naturalismo, barroco, vuelven a lo clásico, pero sobre todo adoptan una nueva conciencia profesional, es decir, los escritores latinoamericanos, los artistas latinoamericanos, ya se van a concebir como unos profesionales en la literatura. Esto no quiere decir que los anteriores no lo hubieran sido, claro que lo eran gente con un bagaje cultural impresionante, no los autores del XIX, de principios del siglo XX, pero no se concebían muchos de ellos como escritores profesionales, sino que eran gente que se había dedicado o tenía una formación de abogado, ¿no? Una formación de filósofo, y que bueno, de alguna manera se desviaba de manera momentánea la literatura. Es a partir de un latinoamericano cuando ellos ya se conciben netamente como escritores profesionales. En general, los poetas actuales prefieren volver los ojos a su intimidad que manifestarse alguna ideología. Es decir, ya salen un poquito de este terreno de las movilizaciones sociales como para ver más hacia adentro, y quizá esa visión interna que tienen de sí mismos es lo que va a hacer a la literatura latinoamericana a partir del siglo XX una literatura de carácter universal. Características del arte y literatura del boom. Bueno, pues tenemos una corriente que fue el ultraísmo, movimiento literario español de vanguardia desarrollado entre 1918 y 22, en que se deja de publicarse la revista Ultra, neologismo tomado por Casinos Asens para titular un manifiesto en el que se enuncia a propósito el propósito fundamental del grupo. Abandonar las técnicas, ¿cuál es el propósito fundamental del grupo del ultraísmo? Abandonar las técnicas de expresión poéticas del modernismo decadente y crear un arte nuevo abierto a los movimientos de vanguardia europeos. Es decir, dicen, vamos a dejar todas estas corrientes modernistas que si bien nos gustaron y que permearon muchísimo, ya no son tan ad hoc, y vamos a más bien a ser más perceptivos con lo que se está haciendo en Europa. Los iniciadores de este movimiento, aparte de Casino Sens, son Gregorio Diego y los argentinos, bueno, Jorge Luis Borges y González Lanuza. Caso de Borges, ¿no? Una gran obra literaria. El creacionismo, por ahí tenemos otra corriente que es la creacionista, es una versión americana del ultraísmo español. El creacionismo fue patrocinado por el poeta chileno Vicente Huidobro. Como ejemplo se puede presentar su poema Arte Poético, ¿no? Donde rompe con las formas convencionales de la escritura literaria. La literatura fantástica, que quizá esto es lo que, a pesar de los intentos del creacionismo y del ultraísmo, quizá lo que trajo ese gran boom latinoamericano fue la literatura fantástica. Y bueno, es una de las corrientes narrativas más notables, de mayor arraigo y proyección en el mundo literario. Lo fantástico coincide con la liquidación o el descrédito del positivismo, es decir, rompen con ese positivismo tan arraigado de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con las formas convencionales, de la razón y de la lógica como únicos medios de aprender la realidad. También aprender en el sentido no de aprenderla, sino de aprehensión. No en el sentido de aprender de ella, sino de prenderse de ella. El surrealismo, en cierta medida, todos los movimientos de vanguardia rompen la fórmula tradicional, anulando la expresión de la forma en busca de una total libertad. Y por otro lado también tenemos el realismo mágico, que bueno, también es parte de esta fantasía, y en este caso el realismo mágico y lo real maravilloso, como también se le conoce, de Márquez y Carpentier, constituye la fórmula narrativa bajo la cual se ha pretendido singularizar la narrativa actual. El nombre de realismo mágico fue creado por Franz Roh en 1925 a propósito de una corriente pictórica alemana
post-expresionista que surge como una reacción a los excesos de este movimiento. Caso de los autores, en el caso de los autores del boom latinoamericano, tenemos a Conrado Nalé, con que escribe El Pacto de Cristina, a Enrique de Buenaventura, que escribe En la diestra de Dios Padre, Egon Wolf con Los invasores, Carlos Solórzano con Las manos de Dios, Sebastián Salazar con su obra Amor, Franklin Domínguez con El último instante y Mario Benedetti con Ida y vuelta. Bueno, además de ellos, también podremos hablar de algunas otras obras del boom latinoamericano que no dejan de ser importantes, como el caso de Carlos Fuentes, con su La región más transparente, que quizá es una obra importantísima, ícono de la literatura latinoamericana y también, bueno, por qué no decirlo, mexicana, a pesar de que, bueno, pues Fuentes no es mexicano, es panameño. También por ahí el caso de Juan Rulfo, como ya lo había mencionado, con Pedro Páramo y también con esta serie de cuentos que son El llano en llamas. Por ahí también encontraríamos a Jorge Luis Borges con su Aleph, ¿no? Que es una obra cultísima en el cual habla del principio de los tiempos. También por ahí, en este caso también encontraremos la obra de cuento de Jorge Luis Borges. Por ahí también podríamos hallar a Juan José Arreola, ¿no? con sus bestiarios. Es decir, tenemos una fuerte carga literaria de finales del siglo XX. El famoso boom latinoamericano pudo encontrar esa inserción en la América Latina. Y bueno, pues con esto concluimos nuestra lección del día de hoy. Y bueno, ¿qué es lo que abordamos hoy? Bueno, pues hablamos de la generación del 98 y el modernismo, hablamos cómo rompen con los realistas y con los naturalistas, ¿no? Como en el caso de la generación del 98 encontramos cómo es un ejemplo de cómo la literatura también se vuelve un arma del nacionalismo, ¿no? Cómo retoman los españoles su nacionalismo roto a causa de la derrota, a causa de la pérdida de sus últimas colonias, y bueno, cómo escarban en su tierra, cómo escarban en su pasado para rehacer el nacionalismo, ¿no? Rearticularse de él. El caso de la vanguardia, estas corrientes vanguardistas de la primera mitad del siglo XX, en las cuales, bueno, pues son un poquito más pesimistas en el sentido de la realidad que les toca enfrentar a causa de la guerra, cómo los sistemas económicos, políticos que se están generando en esa primera mitad del siglo XX, con los movimientos fascistas, ¿no? Con el comunismo soviético, cómo también van ahí delineando la forma literaria, ¿no? El caso de la literatura contemporánea, bueno, pues también, ¿no? Es importante mencionar cómo ese periodo de Guerra Fría los trastoca, cómo los vuelve seres más individuales, a pesar de que en algunas de estas corrientes se lucha por los derechos civiles, por la libertad, por la ecología inclusive, ¿no? Como ya hay una preocupación por el entorno también y por los años venideros, ¿no? Como las cosas que vienen detrás no dejan de ser importantes, ¿no? Y más bien también se tiene una visión hacia el futuro, no sino una visión optimista, sí por lo menos una visión planificadora. El boom latinoamericano, que bueno, pues en el cual México participa afanosamente con algunas obras, ¿no? Con algunos autores que bueno, han pasado a ser de la literatura universal, como ya mencioné, Rulfo, Arreola, José Emilio Pacheco, ¿no? Que también es quizá parte de esta corriente del boom latinoamericano. Bueno, pues con esta lección terminamos lo que es el área de comunicación. En las siguientes 3 lecciones abordaremos unos pequeños repasos, es decir, repasaremos lo visto desde la lección número 1 hasta esta última lección. Bueno, pues por este día es todo. Muchas gracias.